Muy buenos días, mis apreciados. El Señor les bendiga. Aquí les tengo la segunda parte de mi análisis a los argumentos del profesor Cristian Blanco sobre la cuestión del sábado, la cuestión de las leyes. Bueno, vamos a escuchar lo que él tiene para decirnos. Y dice, para que supieran que yo soy Jehová que los santificó. Pero se rebeló contra mí, ¿quién? La casa de Israel en el desierto, Entonces, señores, ¿a quién Dios le mandó a guardar y santificar Shabbat? A Israel. A Israel. Métanse en la mente, por favor, cuando dicen que el santo mandato de santificar se lo quieren clavar a toda la humanidad, cuando la Biblia es tan clara que eso solo es una orden para Israel. Aquí... Muy bien, entonces ahí habíamos quedado la última vez, en el video anterior. Él está mostrando una serie de textos donde se manda al pueblo de Israel a santificar el Shabbat. Y él toma eso como prueba de que como a ellos se les manda a santificar el Shabbat, eso quiere decir que el Shabbat solamente lo deben santificar los hijos de Israel, el pueblo de Israel, ¿no? Pero habíamos visto que eso no es ninguna prueba, en realidad. Dios le dio el Shabbat a Israel porque Israel era el pueblo de Dios, y todo el que es parte del pueblo de Dios debe guardar el Shabbat. El Shabbat pertenece a Dios y el Shabbat fue santificado antes de la existencia de Israel, lo cual demuestra que el ser humano, el hombre, tal como Jesús dijo, el Shabbat fue hecho por causa del hombre, ¿verdad? Eso quiere decir que el hombre, desde la creación, desde el principio de nuestro mundo, empezó a guardar el Shabbat. Entonces ahí está muy equivocado el señor Cristian Blanco. Sigamos escuchando. Él dijo, acuérdate para santificar a los que estaban en el monte recibiendo la ley. A Israel, a quienes les mandó el mandato de santificar por todas sus generaciones. A Israel, Éxodo 31:15. ¿Por qué tienen? Entonces, aquí voy a recordar lo que ya se había dicho en el video anterior, porque él repite bastante los mismos argumentos. Obviamente Dios le hablaba al pueblo de Israel en relación a sus mandamientos, incluyendo la santificación del Shabbat, porque era el pueblo de Israel a quien él había formado como su pueblo, ¿verdad? Como sus hijos. Pero ellos eran los representantes de Dios en la tierra y la función de ellos era llevar la luz a todo el mundo. Así lo especifica el libro de Éxodo, ¿verdad? O Deuteronomio. Ellos tenían que iluminar al mundo, tenían que ser bendición para todas las naciones. Así que Israel no fue elegido como una nación exclusivista, sino como un medio para alcanzar a las otras personas. Entonces aquí no podemos estar de acuerdo con el señor Cristian, pero sigamos escuchando a ver qué más evidencia nos ofrece. Inventar lo que no está en la Biblia. ¿Dónde hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que los cristianos del Nuevo Pacto tenemos que santificar el sábado? No. Bueno, ese texto no es necesario encontrarlo en el Nuevo Testamento. Número uno, porque el Nuevo Testamento no se encarga de repromulgar la ley de Dios. Así que, número dos, la iglesia tenía la Sagrada Escritura, es decir, el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo cita la Escritura, él cita es el Antiguo Testamento, él no está citando una nueva ley de Cristo, ¿verdad? De hecho, las enseñanzas de Jesús estuvieron cimentadas en el Antiguo Testamento. Siempre Jesús trató de llevar a los suyos, a la iglesia, al principio, al ideal que Dios había establecido. ¿Y cuándo fue establecido el ideal? El Shabbat fue establecido en la creación, ¿verdad? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, Génesis capítulo 2 y versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, después que ha hablado sobre el Shabbat. Así que no es necesario que la Biblia diga, bueno, estos mandamientos son para la iglesia, porque Jesús dice el Shabbat fue hecho por causa del hombre. Obviamente la iglesia está compuesta de seres humanos, así que ese pedido es un poco inconsistente, no es bíblico, no tiene base bíblica. No lo van a encontrar porque el silencio es obvia razón de que el Shabbat nunca fue dado a la iglesia. Noten ustedes lo que acabó de decir el señor Cristian, que el silencio es obvia razón de que el Shabbat nunca fue dado a la iglesia, pero eso no es verdad. El argumento del silencio nunca es seguro, apreciados, porque está sujeto a interpretación. Yo, por ejemplo, creo que no hay mandamiento en relación a la iglesia con el Shabbat porque ellos ya lo observaban.
¿verdad? Ellos ya lo observaban. No había problemas con el cuarto mandamiento en el aspecto de que se discutiera si este estaba vigente o había sido abolido o si ellos tenían la obligación o no de guardar el Shabbat. Eso no era necesario. Así que el argumento del silencio está sujeto a interpretación, apreciadísimo. Si fuese dado, ustedes ya hubieran presentado ese texto. Bueno, pero también yo puedo decir que si ustedes tuvieran la prueba de que el Shabbat fue dado única y exclusivamente a los israelitas, ya usted nos habría dado esa prueba, apreciado. Pero lo cierto es que la escritura no dice en ningún lugar el sábado es solo para el pueblo de Israel. Por eso estamos en este problema con relación a muchos cristianos, ya que se está negando cosas muy claras de la Sagrada Escritura. Continuamos escuchando porque estoy ansioso por ver una prueba más clara, una evidencia clara y contundente de parte del señor Cristian Blanco. Pero cuando nosotros se los pedimos, ustedes siempre se van al Sinaí, al pacto, allá a buscarlo. ¿Por qué? Porque buscan siempre el pacto del Sinaí. Si Gálatas 4 dice que ese pacto antiguo, el del Sinaí. Bueno, en primer lugar, nosotros no siempre nos vamos al Sinaí para mostrarles que el Shabbat es para todos. De hecho, nosotros solemos ir a Génesis capítulo 2, del 1 al 3, porque allí está el origen del Shabbat. Y el origen del Shabbat, el origen de las cosas, muchas veces determina su importancia, su relevancia. El Shabbat viene de los orígenes de los cielos y de la tierra. Después que la Biblia ha dicho que Dios descansó, bendijo y santificó el Shabbat, el séptimo día, el versículo 4 de Génesis 2 nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, el día en que Dios creó la tierra y los cielos. Entonces, no es solamente que nos vamos al Sinaí, ¿verdad? Sino más anteriormente a el monte Sinaí. Así que no es verdad. Ahora, en cuanto a Gálatas 4, un grave error que comete el señor Cristian, al igual que muchos de nuestros hermanos cristianos protestantes, es no saber distinguir en el Nuevo Testamento cuando se está hablando del pacto en términos de la experiencia del individuo o en términos términos históricos cronológicos. Y este es el caso en el que él está cometiendo ese error. Gálatas 4 está hablando en términos de la experiencia de aquellas personas que han convertido el pacto en un legalismo, en una letra muerta, en una esclavitud. Porque si no entraríamos en una grave consistencia, haríamos que la Biblia se contradiga. Estaríamos diciendo entonces que el pacto antiguo era esclavizante, es decir, que todos aquellos que observaron el pacto antiguo, que se ajustaron al pacto antiguo, eran en realidad esclavos y estaban de hecho condenados, porque no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del legalismo o eran, digámoslo así, esclavos de la ley. Entonces cuando David, por ejemplo, dice, cuánto amo yo tu ley, en ella medito todo el día, ¿verdad? O, por ejemplo, estaríamos acusando al mismo Dios, por ejemplo, en Isaías 56, donde él mismo habla a los extranjeros diciéndoles que se ajusten al pacto y que observen el Shabbat, que no lo profanen. Entonces Dios está invitando a la humanidad, induciendo a la humanidad a ser esclavos de una ley. Por eso los argumentos de muchos de nuestros hermanos protestantes no tienen base bíblica, apreciado, y por eso nosotros los rechazamos. Solo da hijos de esclavitud y nosotros no somos hijos de esclavitud, somos hijos de la libre. Entonces miren ustedes la paradoja aquí. Guardar la ley, guardar el pacto que Dios había dado en la antigüedad es ser hijos de esclavitud. Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, Dios viene y libera al pueblo de Israel de Egipto, que estaba en la esclavitud del faraón, pero lo trae para meterlo a otra esclavitud, probablemente a una esclavitud peor. Entonces no tiene consistencia, no tiene base bíblica los argumentos que nuestro amigo Cristian Blanco está presentando con el fin de quitarle validez al Shabbat y a los 10 mandamientos. De otro pacto, constituido en mejores promesas y con mandamientos más elevados, de los cuales el Shabbat en el Nuevo Testamento no se menciona, ni siquiera por Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Y la única vez que se menciona es para decirnos que no tenemos nada con él.
Bueno, esta es una total falsedad. Él comete varios errores. Él habla de mandamientos más elevados. O sea, como diciendo mandamientos, mejores mandamientos que antes no había en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué ejemplo nos está dando el señor Cristian, por ejemplo? ¿Qué ejemplo nos está dando? ¿Cuáles serán esos mandamientos más elevados? Al contrario, la Escritura nos muestra en el Sermón del Monte de Mateo 5 en adelante que Jesús magnificó la ley que ya existía, que Jesús vino a limpiar la ley de Dios de tantas tradiciones humanas, quienes habían oscurecido la ley, la voluntad de Dios, la Torá, la habían oscurecido con un montón de tradiciones. Mas Jesús no vino a traer cosas contrarias a lo que ya estaba establecido, o cosas superiores, como si hubiese un conflicto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, él dijo otra cosa interesante, voy a regresar un poquito. Más elevados, de los cuales el Shabbat en el Nuevo Testamento no se menciona, ni siquiera por Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Y la única vez que se menciona es para decirnos que no tenemos nada con él. No es verdad, eso no es cierto, porque en Colosenses 2 no es la única vez que se menciona el Shabbat. Bueno, de hecho, el Shabbat en Colosenses 2 no es el Shabbat del cuarto mandamiento. Muchas veces nuestros hermanos protestantes quieren eliminar la evidencia de que existen diferentes tipos de Shabbats, aparte del Shabbat de la creación, del Shabbat del cuarto mandamiento, como lo eran los sábados, las fiestas solemnes, que eran fiestas sabáticas, que contenían sábados. Pero bueno, ese es tema para otro vídeo. Mientras tanto, les diré que Colosenses 2 no está hablando del Shabbat del cuarto mandamiento, sino de otros tipos de Shabbats. Número 2. La Biblia sí menciona el Shabbat de manera positiva, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4 y versículos 9 en adelante, especialmente los versículos 9 y 10. En el versículo 9, el escritor a los Hebreos dice, el epístola a los Hebreos dice, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y la palabra griega allí es observancia del séptimo día, significa observancia del séptimo día. Es la palabra sabatismos. Bueno, entonces aquí vemos cómo se equivoca terriblemente. Nos está presentando una teología, usted, profesor Cristian, nos está presentando una teología imperfecta, que no es bíblica. Pero sigamos escuchando. En Colosenses 16 al 17, que dice que es una sombra y que por lo tanto no se nos puede juzgar por eso. Pero el problema del adventista es que juzga cuando la Biblia dice que no se nos puede juzgar por el Shabbat. Vaya, esta declaración tampoco la puedo aceptar. El adventista juzga, dice. Nosotros no andamos por ahí juzgando a las personas que no observan el Shabbat. De hecho, si usted lee nuestra literatura y escucha nuestros temas, usted se va a dar cuenta cuál es la posición de los adventistas del séptimo día como iglesia, como organización. Nosotros creemos que mucha parte del pueblo de Dios, de hecho la gran mayoría, están allá en las otras iglesias que no observan el Shabbat, apreciados. Nosotros tenemos un respeto profundo hacia nuestros hermanos que no observan el Shabbat, hacia nuestros hermanos que no creen lo mismo que nosotros. Los tenemos en alta consideración. Entiendo que existan adventistas que no saben esto o que actúan de una manera contraria a lo que nosotros creemos. Pero eso no significa que los adventistas andamos juzgando a los que no observan el Shabbat. ¿No será que el profesor Cristian nos está juzgando a nosotros? Bueno, eso lo dejamos a Dios. Y tontamente cree que eso es parte de la ley de la libertad y que somos juzgados por la ley de la libertad, sin siquiera darse cuenta que Santiago 1:1 fue escrito para los de la dispersión, para las 12 tribus. Otra falsedad. En realidad, cuando Santiago habla de la ley de la libertad, si usted lee el capítulo 2, versículos 10 en adelante, en realidad todo el capítulo 2, se va a dar cuenta que él está hablando del decálogo. Del decálogo. ¿Okay? Si el profesor Cristian quisiera discutir, no, pero no solo el decálogo, fuera distinto. Pero el decálogo, de hecho, él cita ejemplos y lo llama ley de la libertad y lo llama también la ley real. Entonces eso destruye su propio argumento, señor Cristian, porque usted ha dicho que el pacto de Dios, la ley de Dios es una ley de esclavitud. Hace un momento atrás lo dijo. Sin embargo, los escritores bíblicos nunca llamaron la ley de Dios algo esclavizante, excepto para aquellos que no vivían con un corazón transformado, para aquellos que eran legalistas, por ejemplo. Otra cosa, la Biblia no dice que el libro de Santiago fue escrito solo para judíos o solo para las tribus literales
que estaban esparcidas. De hecho, si nosotros nos vamos a otros escritos bíblicos, vemos que la iglesia, los cristianos en general, los cristianos, judíos y no judíos, habían sido esparcidos y a ellos la carta de Santiago está siendo dirigida. Así que, una vez más, no hay un argumento que sea contundente para defender su punto de vista, señor Cristian. Para Israel, no para los cristianos. Podemos tomar aplicaciones para nuestras vidas, pero una cosa es aplicarlo y otra es interpretarlo como en nuestro tiempo. El problema es el método interpretativo adventista, que no es crítico, que no han... Nuestro método interpretativo es el histórico gramatical. ¿Listo? Es el histórico gramatical. Es decir, que nosotros tenemos en cuenta el tiempo, el lugar, las circunstancias, los personajes y tenemos en cuenta la gramática en el que está escrito el texto. Me parece que no hay un método superior a ese. De hecho, algo que degrada mucho la Sagrada Escritura es leerla e interpretarla a la luz del preterismo, a la luz del futurismo, a la luz de otros tipos de filosofías que lo que hacen es quitarle vigencia a la palabra de Dios. Con eso no estamos de acuerdo, señor Cristian. Analiza el contexto histórico a quién fue enviada la epístola. Y quieren zampar mandatos que no son de la iglesia a la iglesia. Y están judaizando. Y claro que lo vamos. Eso no es verdad. Una vez más, el señor Cristian se equivoca. Donde dice, por ejemplo, que el decálogo fue dado única y exclusivamente o solamente para el pueblo de Israel. Si estos mandamientos no tuvieran nada que ver con la iglesia, porque en el Nuevo Testamento se exhorta a los cristianos a guardarlos. No matarás, no hurtarás, no... el Nuevo Testamento muestra a la iglesia observando el Shabbat, como en el libro de los Hechos. Ah, pero es que Pablo era judío. Bueno, pero es que Pablo era un judío cristiano, era parte de la iglesia. ¿Ya? Era parte de la iglesia, al igual que los otros discípulos. Entonces, la Escritura no está haciendo ese tipo de división que hace usted, señor Cristian, entre Israel, un Israel nacional y la iglesia. El Israel de Dios es el pueblo de Dios y este se lo muestra en un sentido amplio. Inclusivo, el Israel es inclusivo, no es exclusivo. Entonces, aquí está usted en un grave error. Sigamos escuchando. Vamos a decir. Claro que lo vamos a decir. Están judaizando. Ahora. Bueno, si enseñar la palabra de Dios, si enseñar a las personas a tener temor a los mandamientos de Dios, a observarlos tal como la Escritura lo dice, está bien, entonces preferimos ser judaizantes. Pero lo cierto es que en la Escritura, judaizar no es enseñar la ley de Dios. Judaizar es otra cosa distinta, señor Cristian. Judaizar es tratar de enseñar cosas que ya no están vigentes para nuestro tiempo, como por ejemplo la circuncisión. Usted puede irse al libro de los Hechos, al libro de los Gálatas, ¿verdad? O enseñar el legalismo, ¿verdad? Alcanzar el favor de Dios mediante mediante la misma ley de Dios. Entonces, aquí usted está fuera de lugar. Enseñar la voluntad de Dios, enseñar la santa ley de Dios que está vigente para nuestro tiempo, como lo es el Decálogo y otras leyes, no es lo mismo que judaizar. Hay algo sumamente interesante, ¿no? Esa obsesión del Shabbat, sabiendo que ahora en el nuevo pacto es sombra, están dirigiendo a las personas a las sombras, cuando ya tenemos una realidad superior que es Cristo. Miren, la Biblia nunca dice que el Shabbat es una sombra. De hecho, cuando el Shabbat fue creado, no había necesidad de sombras, apreciados. El Shabbat no conoció sombras. ¿Por qué? Porque la intención del Shabbat, al ser creado, la intención de Dios cuando creó el Shabbat, fue celebrar la creación. Fue celebrar lo que Él había hecho durante los 6 días y lo que hizo en el 7º día, que descansó y reposó. ¿Verdad? Sí, que descansó en ese día. Y lo bendijo también. Entonces, aquí nuevamente el señor Cristian se equivoca. Yo entiendo que el señor Cristian se está esforzando por quitarle validez al día sábado. Sin embargo, sus argumentos no lo están ayudando. La Biblia no lo ayuda en este aspecto. Apreciados, analicen con mente y corazón abiertos. Por favor, aceptemos lo que está escrito en la palabra de Dios. El Shabbat nunca dice la Escritura que fue hecho solamente para los israelitas de nacimiento. Obviamente el Shabbat fue hecho para Israel, porque en el plan de Dios el Shabbat es para todos.
Eso incluye israelitas, pero también incluye a no israelitas, Isaías 56, Isaías 66, Marcos 2:27, entre otros textos. Cuando nuestro reposo es Cristo, los dirigen a la sombra, a la esclavitud de la sombra. Entonces estas personas claramente no tienen la luz del día, porque todo lo fijan en la sombra. Su doctrina del santuario en base a la sombra. Su doctrina del sábado es una sombra, según Colosenses 2:16, diciendo, ay, es que son sábados ceremoniales. Falso. El término griego sabaton, siempre ese plural genitivo, siempre se utiliza para hablar también del séptimo día de la semana. Usted lo ha dicho, Señor. Se utiliza para hablar también del séptimo día. Pero usted cae como sus palabras son un poco confusas, porque usted dice siempre y dice también. O sea, si es siempre, no necesita decir también. Listo. Sabatón no se utiliza solamente para hablar del séptimo día o siempre del séptimo día, porque Colosenses 2 no muestra, de hecho la evidencia que muestra Colosenses capítulo 2 es sábados ceremoniales, apreciados, sábados ceremoniales. Y más adelante estaré haciendo un vídeo, respondiendo a otro vídeo del señor Cristian, donde aborda este tema de Colosenses 2, y veremos que la evidencia no lo favorece a pesar de los argumentos rebuscados que él presenta. Lucas 4:16 está en ese genitivo plural. Igual. Solo que Lucas 16 es distinto a Colosenses 2. Lucas 16 muestra en su contexto que se refiere al Shabbat semanal, no a los sábados solemnes apreciados. Entonces ahí esa evidencia tampoco lo está apoyando, señor profesor Cristian. Mateo 28:1 con la resurrección que habla del sábado que pasó, que no está articulado, está en sabaton también en genitivo. Allí el contexto también es distinto. No podemos comparar Mateo 28:1, que claramente se está refiriendo al Shabbat semanal, apreciado. Pero ¿qué evidencia tiene usted para mostrar con respecto a Colosenses 2? No tiene ninguna evidencia contundente, profesor Cristian. Pero eso, bueno, como ya dije, lo estaremos analizando. Un vídeo especialmente sobre ese tema que usted aborda, ¿no? Plural, y se refiere al séptimo día, así que eso no es cierto. Es extraño que en la mayoría de las ocasiones que aparece en el Nuevo Testamento ese término, en todas se refiere al séptimo día, pero en Colosenses tiene que ser diferente el entendimiento. Bueno, ese argumento ya ha sido contestado hace tiempo por los adventistas. Ese argumento no es nada nuevo tampoco, ¿no? Sin embargo, señor Cristian, usted debería notar que nosotros no podemos basarnos o confiarnos de que si se utiliza 100, de 100 veces y se utiliza 99 veces con tal significado, entonces la número 100 también tiene que ser. No, esa no debería ser la base. Recuerde que el contexto es muy importante. El contexto es determinativo, señor Cristian, no el número de veces de una palabra, porque una palabra puede tener diferentes usos. Usted lo sabe muy bien como profesor, ¿verdad? Como profesor de educación. Una palabra puede tener diferentes usos dependiendo del contexto en el que se la utilice. Así que, nuevamente, no vemos una evidencia consistente, contundente. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Pero bueno, el asunto es que vamos a seguir escuchando a nuestro queridísimo y excelentísimo hermano que quería pantalla, pues le vamos a dar pantallitas, ¿no? No. Nuevamente, creo que él, te das cuenta que ellos son los obsesionados. Él está obsesionado no solo conmigo, está obsesionado con el profesor Cristian Blanco, que la última vez que Geito lo mencionó mintiendo, el profesor vino, subió aquí. Bueno, voy a adelantar un poco porque no me interesan los argumentos ad hominem, sino los argumentos bíblicos. Vamos a ver qué argumento más podemos encontrar. O sea, él dio falso testimonio, dijo guardar la ley, porque yo miro que ustedes solo se preocupan para defender el sábado y no les importa, avasallan los otros 9. Esta es una acusación también ad hominem, ¿no? Pero bueno, ya que está citando aquí la escritura, no es verdad, apreciado, que nosotros nos preocupamos solamente por guardar el Shabbat. El que conoce el adventismo, el que en verdad conoce el adventismo, se da cuenta que no es así. Se da cuenta que no es así. Los adventistas nos preocupamos y nos esforzamos por agradar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La persona los podrá notar por medio de las lecciones trimestrales que tenemos y por medio de la literatura adventista, por medio de los escritos de Ellen White, por medio de los escritos de nuestros teólogos.
Es decir, es una falsa acusación en realidad la que usted está haciendo allí, señor Cristian. Pero vamos a ver qué argumento bíblico escuchamos. Aunque dicen que nosotros guardamos 9, ustedes se pasan los 9 con tal de defender uno. Y no están haciendo nada. Entonces, ¿por qué los adventistas decimos, por ejemplo, que ustedes solo guardan 9? Bueno, porque ustedes dan por abolidas toda la ley, pero en realidad ustedes sí están de acuerdo con no matar, no hurtar, honrar padre y madre, no tener dioses fuera de Dios, del verdadero Dios. Sin embargo, el único mandamiento con el que ustedes tienen problemas es con el Shabbat. Es el único mandamiento al que ustedes le sacan tantas excusas para no observarlo. Es por eso, apreciados. No están haciendo nada mintiendo, diciendo que yo le dediqué vídeos a Rafael Díaz cuando eso no es cierto. Vamos a continuar. Y usted me da un solo texto que diga que la iglesia tiene que santificar el sábado. No lo va a encontrar, Geo. Bueno, ya eso está respondido, ¿verdad? El evangélico suele pedir un texto donde dice que la iglesia debe guardar el Shabbat, pero los adventistas, como no tenemos ese filtro dispensacionalista, el filtro del dispensacionalismo, nosotros no, esa pregunta para nosotros no es ningún problema, porque nosotros lo remitimos a Éxodo 20, lo remitimos a Éxodo 31, a Ezequiel 20, lo remitimos a Génesis capítulo 2, a Isaías 56, a Isaías 66, etc. San Marcos 2:27. Como nosotros no estamos limitados por la filosofía dispensacionalista, nosotros no tenemos ninguna dificultad en mostrar que la iglesia no necesitaba una repromulgación de su deber, de la ley de Dios, porque la iglesia usaba la escritura como una palabra vigente de la voluntad de Dios. Sigamos escuchando. Y una doctrina se construye con textos, no con inventos, con textos que son claros y aparecen en la Biblia, no que yo lo creo, yo lo supongo, yo imagino. Bueno, pero eso es lo que está haciendo usted, señor Cristian. Porque al usted decir, por ejemplo, bueno, aquí la Biblia dice que el Shabbat, en Éxodo 31, dice que el Shabbat los hijos de Israel lo deben guardar. En Ezequiel 20 dice que les di mis sábados a los hijos de Israel para que lo observen, para que lo guarden. Y concluir de ahí, agregarle la palabra solamente o únicamente, solo los israelitas, solo los judíos, eso es apreciado hacer lo que usted está condenando en estos momentos. Eso es hacer precisamente eso, apreciado. Usted le está agregando, usted le está quitando, usted está torciendo el texto bíblico, lo está distorsionando, y es por eso que no estamos de acuerdo, mi apreciado. Ustedes pueden sopesar, poner en una balanza las argumentaciones, señores, la evidencia que la Biblia da, y ustedes se van a dar cuenta que la Biblia con el Shabbat es inclusiva. Es decir, el Shabbat es inclusivo. Desde un inicio, apreciados, desde un inicio. Ustedes pueden ver incluso de manera más clara el cuarto mandamiento en Éxodo 28 al 11, y ustedes van a ver que es inclusivo. Se incluye al extranjero, se incluyen los animales, se incluyen a los israelitas. Es inclusivo desde sus mismos inicios. Vamos a ver qué otro argumento bíblico hay aquí. No, ese método no sirve para los que nosotros, que sí creemos lo que dice la Biblia, no los inventistas, porque hay adventistas, a los adventistas los respeto, porque los adventistas son honestos y no necesitan denigrar a las personas o inventar cosas que no son ciertas. Bueno, si usted respetara a los adventistas, entonces dejaría de poner nombres peyorativos, como esa frase que usted repite muy a menudo, ¿verdad? Inventistas. Pero qué bueno que usted ahora está haciendo digamos, lo así está dando un paso hacia atrás. Vamos a ver, porque parece que va a decir algo interesante. De las personas, como que tengo años hablando de esto, cuando apenas solo tengo un año. Años, al menos cuando uno pasa 2 años. O que hablo de Rafael Díaz. Vamos a ver qué argumento bíblico hay. Cuando yo digo que es para Israel, yo no estoy mintiendo, yo estoy presentando evidencia. Sí, ¿y cuál es la evidencia que ha presentado el señor Cristian? Éxodo 31, por ejemplo, Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12, Ezequiel capítulo 20. Pero ¿en qué parte de Ezequiel, en qué parte de Éxodo 31, en qué parte de Éxodo 20 se dice que el Shabbat es dado solo para los israelitas? Que solo los israelitas lo deben santificar. ¿Dónde lo dice? Bueno, yo pensé que, yo me he dado cuenta hasta esta parte que no hay argumentos
nuevos del señor Cristian. Son los mismos argumentos repetidos, ¿verdad? Los mismos argumentos que ya presenté en la primera parte, en el primer vídeo, pero tengo la esperanza de que haya nuevos argumentos. Vamos a ver. Y que es a ellos que se les mandó a guardar. Presenté 4 versos, hasta más. Ustedes no tienen ni siquiera uno que diga que la iglesia debe santificarlo. Pero ¿dónde está ese único texto, por lo menos un único texto, donde diga que solo Israel debe santificarlo? Nosotros no podemos hacer diferencias, o sea, nosotros no pretendemos encontrar un texto donde diga que la iglesia lo debe santificar, porque el Sabbat, al ser dado al pueblo de Dios, eso incluye a la iglesia. La iglesia es el nuevo Israel, y eso lo resuelve todo, señor Cristian. Para ustedes sí es complicado, porque ustedes tienen que crear una división, una dicotomía entre el pueblo de Israel y la iglesia. Tienen que forzar el texto bíblico, y eso es lo que nosotros no podemos permitirnos, señor Cristian. Entonces, ¿quién está mintiendo? Y yo es lo que yo digo. Qué triste es tener una verdad que no se puede probar. Es triste. Vamos a avanzar. Ese tipo de personas. Los inventistas, no los Vamos a mentir. Versículo que diga que la iglesia tiene que santificar el sábado. Nuevamente, la misma pregunta, pero bueno, ustedes notarán que ya esta pregunta la he respondido una y otra vez. Los adventistas hemos respondido esa pregunta una y otra vez, sin embargo, no hallamos una refutación contundente a la respuesta que damos los adventistas. La escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es la revelación de Dios para el ser humano. La Biblia no dice, bueno, esta parte de la escritura es solo para Israel y esta otra parte de la escritura es para la iglesia. Eso no lo dice, así que vamos a buscar buenos argumentos. Y no lo tienen, hay que ser honestos, ustedes no lo tienen. Avancemos. Ustedes lo tienen que inferir. Y sus pruebas no son pruebas, solo están hablando de aspectos de una misma ley. Hasta los mismos judíos que tienen siglos de guardar Shabbat saben que siempre ha existido una ley. Y van a saber ustedes más que los judíos. Si ustedes... Esto también ya lo contesté en mi video anterior. Nosotros no creemos que la ley tiene divisiones, que la ley está dividida, ¿no? Que la ley está en partes. No, es una sola la Torá, apreciado. Pero esa Torá tiene aspectos temporales y aspectos permanentes. Los aspectos temporales ya tuvieron su fin, ¿verdad? En la persona y la obra de Cristo, en la muerte, en la vida, muerte, resurrección de Cristo, en el ministerio que está ejerciendo actualmente. Allí tuvieron su fin los aspectos temporales, provisorios de la ley, pero quedan aspectos permanentes. Por ejemplo, el decálogo y el Shabbat, ¿verdad? El decálogo incluyendo el Shabbat y otras leyes que no estaban necesariamente en el decálogo. Entonces, eso ya está contestado. Nosotros no creemos, los adventistas no decimos en ningún lugar que la ley esté dividida. Yo animo a la querida audiencia, a que lea con una mente libre de prejuicios la literatura adventista para enterarse qué es lo que nosotros creemos. Tienen menos de 200 años de existencia y ellos tienen alrededor de 3 milenios de existencia. Bueno, pero eso no es prueba contundente de nada, señor Cristian, porque los judíos se equivocaron. Recuerde usted que los judíos, ellos rechazaron al Mesías, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros, para llegar a una conclusión bíblica, no podemos basarnos en lo que pensaban los judíos o en lo que interpretaran o entendieran estos, sino en lo que la palabra de Dios, que es el libro inspirado, tiene para decirnos a nosotros. Así que no estamos de acuerdo allí. Dando Shabbat, lógico que saben más que ustedes. Pero ustedes tienen un orgullo espiritual muy extraño, que se creen lo saberlo todo, y cuando uno viene y pregunta se da cuenta que no saben nada. Bueno, pero ese tipo de frases que usted dirige al pueblo adventista está demostrando orgullo de su parte. ¿Cómo usted nos va a acusar de querer ser sábelo todos? ¿Acaso usted conoce nuestro corazón? El hecho de que nosotros insistamos en nuestras creencias, en lo que creemos, que enseña la Escritura, eso no significa que lo hagamos por orgullo. Yo predico la palabra de Dios porque amo el hacer la voluntad de Dios, porque quiero estar siempre en dirección hacia el reino de los cielos, porque siempre quiero cumplir la voluntad de Dios. Como dijo el salmista David, cuánto amo yo tu ley. En ella medito de día y de noche. Pero bueno, todo esto trae, digámoslo así, todo esto es parte de estar en Cristo, de predicar la palabra de Dios. Vamos a recibir persecución.
que uno les pide textos que ustedes no entienden, no tienen porque esos textos no existen. Y no existen porque el Shabbat no fue dado a la iglesia. Así de simple. ¿Está contestado eso? Así de simple. Mandamientos. A ellos solamente les importa que el sábado, eso es lo único que les importa. Y ni siquiera guardan el sábado, solamente van a congregar a su templo el sábado, pero ni siquiera lo guardan. Y cuando el pastor está diciendo de guardar, es guardarlo a como dice, no encender fuego en sábado, porque eso dice la Biblia, no encender. Bueno, ahora el señor Cristian brinca de un punto a otro punto, ¿verdad? Ahora él brinca de la vigencia del Shabbat para la iglesia, o de la obligación de la iglesia hacia el Shabbat, a la forma como se observa el Shabbat. Miren, eso es lo que suelen hacer muchos de nuestros hermanos protestantes. Cuando no tienen buenos argumentos, de alguna manera buscan una y otra cosa para excusarse y decir que el Shabbat no es para la iglesia. Eso de que no se puede encender fuego, de que no se puede hacer tales y cuales cosas, muchas de esas cosas son verdad y los adventistas lo observamos. Obviamente no todos lo hacen, apreciados. No todos lo hacen. Estamos en un camino, en el camino a la perfección, donde tenemos que sostener batallas por hacer la voluntad de Dios como Dios lo manda, ¿verdad? Pero hay otras partes que ustedes mencionan que no son verdad, simplemente no son verdad, apreciados. Simplemente no son verdad. Con la cuestión del fuego tenemos que mirar el contexto, el esfuerzo que se hacía antes para encender fuego. Cuando el pueblo de Israel peregrinaba en el desierto, muchas cosas representaban un gran trabajo y era mejor que tuvieran las cosas listas el día anterior. Pero bueno, eso no es un argumento sólido porque se está tratando de la forma como se debe observar el Shabbat y no se está tratando aquí sobre la vigencia del Shabbat como tal. A fuego en sábado. Y no está hablando de que sea la cocina de gas que vino en ayuda de los adventistas. No, es que la Biblia es la Biblia. Si dice que no se debe encender fuego, no lo enciendan aunque sea de gas. Pero ustedes lo encienden para calentar. Bueno, ese es un agregado suyo, señor Cristian, porque usted obviamente está ignorando totalmente el contexto. De hecho, usted no está dando aquí una cita, simplemente está dando un argumento hacia el aire. Pero lo bueno es buscar la cita y analizarla dentro de su contexto. Donde dice, por ejemplo, la escritura en el Nuevo Testamento, que no importa la forma, no importa cómo, si es fácil o es difícil, no se debe encender fuego bajo ninguna circunstancia. ¿Dónde lo dice? Entonces ahí estamos mal por ese lado también. Lo encienden, pagan para que le echen gasolina en el vehículo. Ay, es que para la obra del Señor. Pero Señor, eso es transgredir el Shabbat. Porque cuando Jesús está hablando en Mateo 12:5, si no me equivoco, de los sacerdotes que hacían la obra en el santuario, a pesar de que era para Dios, dice Jesús que ellos profanaban el Shabbat, a pesar de que era una obra para Dios. Pero cuando Jesús dice que ellos profanaban el Shabbat, Él no los está acusando a ellos por hacer algo que quebraba de alguna manera el Shabbat. Jesús más bien los está justificando, apreciados. Es decir, la obra que los sacerdotes tenían que hacer era ineludible, les tocaba hacerla, es decir, ellos estaban exentos, ellos eran, digámoslo así, parte de la excepción. ¿Por qué razón? No porque fueran, digámoslo así, los hijos de Aarón, no por algún otro motivo, sino porque ellos no podían interrumpir la obra de la redención, mi apreciados amigos. Ellos no podían interrumpir la obra de la redención. Y hay cosas que a usted le toca hacerlas sí o sí en el día Shabbat. Por eso, bueno, hay instituciones que no pueden dejar, por ejemplo, no pueden quitar la vigilancia de sus puertas porque obviamente los ladrones se van a entrar. Pero ¿en qué parte la Biblia prohíbe eso, apreciados? Tenemos que leer un poco más la escritura por allá en el libro de Zacarías, ¿verdad? En el libro de Zacarías, por allá el capítulo 3, el capítulo 2, el capítulo 11, y vemos que se pueden hacer cosas que en otras circunstancias son una violación del mandamiento y son condenadas por Dios. Pero no podemos usar el ejemplo de los sacerdotes para nosotros hacer lo que se nos da la gana en el día Shabbat, ¿verdad? Ahora él habla de que pagan para echar gasolina. Bueno, si la persona tuvo un descuido, ya ese es problema de la persona que lo hizo, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con que si el sábado es vigente o no es vigente. Noten cómo nuestros hermanos evangélicos sacan cosas que no tienen nada que ver con la vigencia del Shabbat para decir, bueno, el Shabbat no es para la iglesia. ¿Qué tiene que ver con que un adventista
eche gasolina, pague para echar gasolina o no en el día Shabbat, ¿qué tiene que ver con la vigencia del Shabbat? Ese sería un problema de esa persona. Si un adventista sale a trabajar en día sábado, ese es problema de él. Más la escritura, para mí lo importante es lo que la escritura me está diciendo a mí. Entonces no nos dejemos enredar por esos tipos de argumentos. Si usted paga para que le echen gasolina a su vehículo y así llega usted tranquilito al templo, usted siempre está profanándolo. Aunque sea para el Señor, se cuenta como una profanación. ¿Dónde lo dice? Pero es que ahora no se culpa porque el Shabbat nunca fue un mandato dado a la iglesia. Es la ironía de lo absurdo, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar. Bueno, entonces dice, nunca fue dado para la iglesia. Sin embargo, miren, todo lo que hemos escuchado hasta ahora, desde un inicio del vídeo, el señor Cristian no ha dado un texto que diga lo mismo que él está diciendo. ¿Dónde dice la Biblia que el Shabbat es dado solo para los israelitas? Ese es el punto aquí, apreciados, porque con ese punto arrancó él, ¿no? El sábado fue dado a Israel. Yo no tengo problemas con que se diga que el sábado fue dado a Israel, porque al ser para todos, obviamente incluye a Israel. Pero el señor Cristian ha estado insistiendo en que el sábado es dado solo para los israelitas, que el sábado no es para la iglesia. ¿Y cuál ha sido el texto bíblico que él ha presentado para apoyar, para zanjar ese argumento? Ningún texto bíblico, apreciado. Él mismo mencionó que dio por ahí 4 o más textos bíblicos, como Éxodo 31, Éxodo 20, Ezequiel 20, ¿verdad? Esos son los textos que él ha dado. Colosenses 2, esos son los textos que ha dado. Pero en ninguno de esos textos se dice que el Shabbat es solo para el pueblo de Israel y no para la iglesia. Así que, apreciados, ahí tienen ustedes una evidencia contundente de que los argumentos de ellos no son nada bíblicos. Los argumentos de ellos, especialmente cuando se dirigen contra el Shabbat, no tienen argumentos sólidos bíblicamente hablando. Bueno, voy a dejar hasta aquí esto porque el vídeo es un poco largo, no quiero cansarlos. Y bueno, que el Señor me los bendiga, que los ilumine, que les ayude a caminar en el camino que Dios ha señalado. Que no seamos orgullosos. Dios te bendiga.